días, niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 29 de Aprendo en Casa. Y nuestra actividad para el día de hoy, alimentos para mantenernos saludables. Y hoy desarrollaremos el área de ciencia y tecnología. Los recursos para esta actividad son los siguientes: cuaderno u hojas de reuso, computadora o tablet, lápiz, borrador y colores, y nuestras fichas de actividades. ¿Cómo se clasifican los alimentos? Que lo podemos encontrar en la plataforma de Aprendo en Casa. En la actividad anterior, conociste qué alimentos son saludables y cuáles son dañinos para tu salud. ¿Y cuál es nuestra meta el día de hoy? Nuestra meta: explicar la función de los alimentos que se deben consumir para estar saludables. Y para lograr nuestra meta el día de hoy, debemos de tomar en cuenta las siguientes características o criterios. Explicar la función de los alimentos en nuestro cuerpo. Clasificar los alimentos según su función. Con ayuda de un familiar, leamos la siguiente situación. La señora Juana últimamente ha notado algunos problemas de salud en su hija y en su hijo. Preocupada, los llevó al médico. Doctor, mis hijos Juan y Elsa no están creciendo. Los veo más bajitos que sus amigos. Señora, ¿qué alimentos acostumbra a preparar en el almuerzo? ¿Incluye menestras y pescado? Dialoga con tus familiares a partir de estas preguntas. ¿Por qué la señora Juana llevó a sus hijos al médico? Niños y niñas, ¿qué dirían ustedes? ¿Lo recuerdan? Sí, los llevó al médico porque notó que sus hijos tenían un problema de salud. ¿Por qué crees que Juan y Elsa no crecen? ¿Qué dicen ustedes? Claro, podríamos decir que Juan y Elsa no crecen porque no están comiendo algunos alimentos saludables. ¿Te ha pasado o conoces a alguien que le ocurre lo mismo que a Elsa y a Juan? Niños y niñas, ¿qué dirían ustedes? Sí, seguramente que sí conoces. ¿Qué alimentos debería considerar la señora Juana para alimentar mejor a sus hijos? Claro, podría considerar a las menestras y al pescado, las verduras, las frutas. ¿Qué alimentos ayudan al crecimiento? ¿Recuerdan lo que le dijo el doctor a la señora Juana? Sí, muy bien. El doctor le preguntó si sus hijos estaban consumiendo alimentos como las menestras y el pescado. ¿Qué alimentos sueles consumir? Tu alimentación hará que crezcas de forma saludable. ¿Por qué? Niños y niñas, ¿qué alimentos consumen ustedes? Seguro que comen frutas, verduras, pescado, leche. Tu alimentación hará que crezcas de forma saludable. ¿Por qué? Con ayuda de un familiar, escribe la siguiente pregunta en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Y cuál es la pregunta que van a escribir? La pregunta es: ¿qué función cumplen los alimentos en nuestro cuerpo? Para dar una posible respuesta a esta pregunta, te sugerimos seleccionar las siguientes alternativas de acuerdo a lo que conoces. Escribe tu respuesta en tu cuaderno u hojas de reuso. En este recuadro podemos observar las alternativas que nos ayudarán a dar una posible respuesta a la pregunta inicial. Ustedes seleccionarán a la posible respuesta que hayan elegido. Leamos las alternativas. Todos los alimentos nos brindan energía. Los alimentos nos brindan energía, nos ayudan a crecer, a estar sanos y a que nuestro cuerpo funcione bien y a fortalecer nuestros huesos y músculos. Los alimentos solo nos dan energía y nos ayudan a crecer. Esta podría ser una alternativa que yo estoy considerando. Ahora
Piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala cuál de estas acciones podrías considerar. Tal vez podrías buscar información en una lámina o quizás preguntarle a un médico. O también buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. Niños y niñas, recuerden que ustedes pueden seleccionar una o más acciones, las que ustedes consideren convenientes. ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? Ahora, con ayuda de un familiar, te invitamos a realizar las siguientes acciones para responder a la pregunta inicial. Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. Niñas y niños, observemos qué alimentos podemos reconocer. Podemos ver al pescado, a los plátanos, a la papa y al huevo. ¿Cuál crees que será la función de estos alimentos en nuestro cuerpo? Claro, muy bien. Algunos nos servirán para crecer, otros para estar más sanos. ¿Qué otra función cumplirán? ¿Cuáles te ayudarán a crecer? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Nos ayudará a crecer? ¿El pescado? Sí, muy bien. El pescado nos ayuda a crecer. ¿Qué otro alimento más nos ayudará a crecer? ¿Cuáles te ayudarán a estar sano? Podría ser el plátano, el huevo, la papa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguno te ayudará a tener energía? ¿Cuál? Niños y niñas, de estos alimentos que estamos observando, ¿cuál es el que nos ayuda a tener energía? ¿Ya lo reconocieron? Sí, muy bien. Es la papa. Es un alimento que nos da mucha energía. ¿Consumes estos alimentos? ¿Por qué? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Yo estoy segura que sí lo consumen. ¿Y por qué? Claro, porque estos alimentos son saludables. Te invitamos a desarrollar las actividades de la ficha. ¿Cómo se clasifican los alimentos? Ahora, con apoyo de un familiar, lee el siguiente texto. Los alimentos son sustancias que nos brindan nutrientes. Estos permiten que nuestro cuerpo crezca y nos dan la energía que necesitamos para realizar nuestras actividades diarias, como estudiar, caminar, correr, saltar, etc. Para crecer saludables y fuertes, debemos consumir diferentes tipos de alimentos. Un alimento es saludable cuando favorece el buen estado de la salud y evita que nos enfermemos frecuentemente. Alimentos según su función. Alimentos constructores son los que nos ayudan a crecer, fortalecer los huesos y los músculos. Son ricos en proteínas. Ejemplo, carnes, huevos, leche, yogur, queso, lentejas, frijoles, garbanzos, entre otros. Alimentos energéticos son los que nos dan energía. Son ricos en grasas y glúcidos, harinas y azúcares. Ejemplos: pan, fideos, papa, oca o yuco, maíz, trigo, quinoa, miel, mantequilla, aceite, maní, entre otros. Alimentos reguladores son los que nos ayudan a estar sanos y permiten el buen funcionamiento del cuerpo. Son ricos en vitaminas y minerales. Ejemplos, aquí tenemos a las frutas, verduras, agua, entre otros. Después de leer la información sobre la función que cumplen los alimentos en nuestro cuerpo, elabora con ayuda de un familiar un cuadro similar en tu cuaderno u hojas de reuso. Luego, observa las imágenes de los alimentos y completa el cuadro, escribiendo los nombres de los alimentos según la función que cumplen en nuestro cuerpo. Niños y niñas, como observamos en estas imágenes, podemos reconocer a los diferentes
alimentos. Tenemos al pescado, a la papa, el plátano, la sandía, la leche, la zanahoria, el huevo y los fideos. Después de haber observado las imágenes, vamos a completar el siguiente cuadro. Los alimentos según su función. Para crecer, constructores. Para estar sanos y el cuerpo funcione bien, reguladores. Para tener energía, energéticos. Aquí vamos a ubicar a todos los alimentos que son para crecer. Están ubicados en el grupo de los constructores. En los alimentos para crecer que están ubicados en el grupo de los constructores tenemos al huevo, a la leche y ¿a quién más? Sí, muy bien, también tenemos al pescado. Para estar sanos y el cuerpo funcione bien, sí, tenemos aquí a los reguladores. ¿Y qué alimentos tenemos en los reguladores? Sí, muy bien. Tenemos a la sandía y también a la zanahoria. ¿Qué otro alimento es considerado regulador? Para tener energía tenemos a los alimentos energéticos. ¿Quiénes están considerados en el grupo de estos alimentos que nos dan energía? Sí, el fideo, la papa. Como observan, niños y niñas, de esta manera ustedes podrán ir completando este cuadro, reconociendo a los alimentos según su función. Muy bien, ahora reflexiona y responde la siguiente pregunta. ¿Qué crees que sucedería si solo comiéramos alimentos energéticos? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué nos sucedería si solo comiéramos alimentos energéticos? Podríamos enfermarnos. Claro, si solo consumimos alimentos energéticos, nuestro cuerpo no tendría un buen funcionamiento, se sentiría débil porque no estaríamos alimentándonos de manera saludable, ya que nuestro cuerpo necesita de otros nutrientes. Luego de desarrollar la ficha e informarte más sobre la clasificación de los alimentos según su función, responde la pregunta inicial en tu cuaderno u hojas de reuso. Si necesitas ayuda, puedes pedírsela a un familiar. ¿Y cuál es la pregunta inicial? ¿Qué función cumplen los alimentos en nuestro cuerpo? Tu respuesta lo vas a escribir aquí. Que la función que cumplen los alimentos en nuestro cuerpo es ayudarnos a crecer, a tener energía y a estar sanos. ¿Qué les parece si para responder a la pregunta puedes clasificar a los alimentos según su función, elaborando un organizador como el siguiente en tu cuaderno u hojas de reuso? Niños y niñas, completemos el siguiente organizador. Alimentos según su función, para darnos energía, para estar sanos y que el cuerpo funcione bien, para crecer y fortalecer huesos y músculos. Para darnos energía, los alimentos que nos dan energía, ¿cómo se llaman? Sí, muy bien, se llaman alimentos energéticos. ¿Y qué ejemplos podemos mencionar en estos alimentos? Sí, tenemos al pan, fideos, papas, maíz, trigo, entre otros alimentos. Alimentos para estar sanos y que el cuerpo funcione bien. ¿Qué alimentos son los que nos ayudan a estar sanos y que el cuerpo funcione bien? Tenemos a los alimentos reguladores. Algunos ejemplos de alimentos reguladores podemos mencionar a las frutas, verduras, agua, entre otros. ¿Y cuáles son los alimentos que nos hacen crecer y fortalecer los huesos y los músculos? Sí, tenemos a los alimentos constructores. Ejemplos de alimentos constructores podemos mencionar a las carnes, la leche, yogur, lentejas, entre otros. Como observan, niños y niñas, de esta manera hemos completado nuestro organizador reconociendo a los alimentos según su función. ¡Felicidades, niños y niñas! Reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué función cumplen los alimentos en tu cuerpo? Los alimentos cumplen varias funciones en nuestro cuerpo. Algunos alimentos nos ayudan a crecer y otros alimentos nos dan energía.
¿Qué hiciste para saber cómo se clasifican los alimentos según su función? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Sí, muy bien, leímos un texto. También organizamos información en un organizador. ¿Qué más hicimos? ¿Qué alimentos que conoces te dan energía? ¿Cuáles te ayudan a crecer? ¿Cuáles te ayudan a estar sanos? Niños y niñas, ¿lo recuerdan? Sí, muy bien. Los alimentos que nos dan energía son los alimentos energéticos, como el pan, los fideos, entre otros. Los que nos ayudan a crecer son los alimentos protectores. Aquí tenemos al pescado, al huevo, a las carnes. Y los alimentos que nos ayudan a estar sanos son los alimentos de frutas y verduras, como la naranja, la manzana, la lechuga. ¿Existe un alimento que te aporte todas las funciones nutritivas? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? En un solo alimento no podemos encontrar todas las funciones nutritivas. Por eso debemos de tener una alimentación variada. ¿Cuál de los 3 grupos de alimentos serán más importantes? Claro, los 3 grupos de alimentos son muy importantes. Si consumes solamente alimentos de uno de los grupos, ¿crecerías de forma saludable? ¿Por qué? Muy bien, si solo consumimos alimentos de un solo grupo, no estaríamos creciendo de forma saludable, porque nuestro cuerpo necesita de otros nutrientes. ¿Cómo piensas que debería ser tu alimentación a partir de lo que te has informado? Niños y niñas, ¿qué dirían ustedes? Claro, nuestra alimentación a partir de ahora debe estar basada en consumir alimentos energéticos, protectores y reguladores. ¿Te fue fácil o difícil clasificar los alimentos según su función? ¿Cómo lo hiciste? Seguramente les fue muy fácil. ¿Y cómo lo hiciste? Claro, ubicando a cada uno de los alimentos según la función que cumple. Comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre los alimentos. Utiliza tu esquema. Pide a un familiar que te grabe o tome fotografías cuando expliques tu trabajo para que lo revises en otro momento y veas cómo lo hiciste. También comparte las grabaciones e imágenes con tus amigas, amigos y profesora o profesor. Ahora, con ayuda de un familiar, elabora 3 fichas informativas sobre los alimentos que conoces. Puedes recortar imágenes o dibujar los alimentos. Como observan, niños y niñas, aquí te mostramos 3 fichas informativas sobre los alimentos que conoces. En estas fichas hemos considerado a los plátanos, a la leche y a la naranja. Pues aquí te voy a dejar un ejemplo de cómo puedes elaborar tu ficha. Ficha informativa. Nombre. Como observan en esta imagen, es una fruta. Vamos a escribir el nombre de la fruta. Nombre, naranja. Origen. Muy bien, el origen de la naranja es de los vegetales. ¿Y cuál es su función? Su función es que nos ayudan a estar sanos y que el cuerpo funcione bien. De esta manera, puedes ir completando la información en las otras fichas informativas. Felicitaciones, niños y niñas, han realizado un gran trabajo. Ahora, con apoyo de un familiar, revisa las características o criterios de la meta. Recuerda colocar un check según corresponda para saber si lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Muchísimas gracias, niños y niñas. Hemos terminado la actividad del día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana.